Paz a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Tomen su asiento un minutito, por favor. No entretengo mucho para dar el lugar a Abrancito. Miren, hermanos, esto que va a explicar mi hermano Abraham es de mucha trascendencia. Si nosotros logramos entender lo que mi hermano Abrancito va a explicar, de veras, hermanos, vamos a comprender muchas cosas de la Escritura. Yo ya no sé cómo decirles a muchos de ustedes, hermanos, vamos a poner atención en lo que va a explicar en nuestro hermano. La verdad que se los vuelvo a repetir a ustedes, tenemos que aprovechar de las joyas que tenemos Belisario Domínguez. Y tenemos que aprovechar a nuestros maestros y a los que saben de la Escritura. Hay muchas iglesias, créanme hermanos, que están batallando quién dirige y quién predica hoy. Y hay muchas iglesias que se han quedado sin pastores. Y nosotros debemos apreciar y tener siempre hambre de la palabra de Dios. Yo les invito a que pongamos mucha atención y voy a comprometer a Abrancito. ¿Qué te parece, Abrancito? ¿Sí? A que seamos preguntones. ¿Les parece bien, hermanos? A que todo tipo, yo creo que mi hermano Abrancito abre su corazón y nos da esa confianza, ¿verdad? De que podamos preguntar y esclarezcamos esto, hermanos. Porque muchas cosas, ustedes saben que hay costumbres que no nos dejan avanzar como hijos de Dios. Y debemos entender todo esto. Entonces yo le invito a que se apasione por este curso que vamos a tener. ¿Oramos a nuestro Dios? ¿Sí? Padre Celestial, toda la semana estuve pensando en este curso. Qué tan importante es para nosotros escucharlo. A mí me hubiera gustado entender estas cosas desde adolescente joven. Pero en su tiempo, Señor, tú traes maestros que nos enseñan y que tú los haces que estudien, Padre, y les das ese espíritu de sabiduría. Muchas gracias, Padre, porque está aquí con nosotros mi hermano Abrancito. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que enciendas esa llama en nosotros del estudio de tu palabra, que nos enseñes a desaprender para después aprender, porque si vamos a escuchar sin aprender, entonces es vana la enseñanza. Pero dice tu palabra, y yo creo en eso, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, que haga mella en nuestros corazones, que se impregne en nuestras vidas y que tú la transformes, Señor Dios. Te pido de tu Santo Espíritu para mi hermano Abraham, te pido de tu Santo Espíritu para mi hermano Abrancito, que nos va a guiar en esto, y para toda la iglesia, que nos interesemos en esto. Muchas gracias, Padre, y bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la autoridad de Dios nuestro Padre, bajo la dirección de su Espíritu y en el nombre de Jesucristo, doy apertura a este curso que tendremos sobre el antiguo y nuevo pacto que será impartido en la iglesia de Belisario para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Adelante, Abrancito. Gracias. ¿Sí me escuchan, hermano? Solo que estuvieran sorditos, ¿verdad? Perdón, mis hermanos. Ahora traigo el inalámbrico y bueno, lo estamos probando. Si se oye muy fuerte me avisan y lo modula Andresito, mis hermanos.
Bien, mis hermanos, hay una inquietud, obviamente, en mi hermano Ivancito, de él nació, poder dar esta plática, este curso, donde podamos revisar algunos aspectos que son muy importantes en nuestra vida. Vamos a exponer, ¿no ponen la lámina, por favor? Vamos a exponer Dani Duarte, Abraham García y Abraham Gordillo, su servidor, en las siguientes sesiones. Tenemos por ahí en este curso, mis hermanos, como ya dijo mi hermano Ivancito, sobre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Queremos generar pues por ahí una dinámica, una pequeña dinámica de diálogo, pero muy restringido, porque los tiempos no nos dan. La temática que por ahí se va a abordar, mis hermanos, es muy amplia. La presentación, mis hermanos, se las vamos a hacer llegar, pero queremos que nos den oportunidad al menos 30 minutos, 40, exagerando, de exposición. Y si ustedes tienen alguna observación, un comentario, posiblemente alguna duda, y a lo mejor ustedes dicen, yo no estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, lo podamos expresar en los últimos 10 minutos. Y nadie se va a enojar, mis hermanos. Si ustedes me dicen a mí, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, no va a pasar nada. Yo espero que no me dejen de hablar, ¿verdad? Y yo, por supuesto, no les voy a dejar de hablar. Es una temática, entonces, que viene va a ser el fundamento, es el fundamento de muchos puntos de nuestra fe. Y nuestra iglesia está batallando demasiado con ellos. Sobre todo las iglesias muy tradicionales. Belisario Domínguez es una iglesia muy tradicional, mis hermanos. Somos de hechura vieja, ¿sí? Mi familia, casi 80 años en la iglesia, pues ya está vieja, ¿eh? Ya los primeros ya se murieron, pues. Entonces, aquí hay varias familias así, los Orduño, si acá es de 80, ellos son de 100 años, ¿no? Entonces, se ven jóvenes, pero ya están demasiado viejos. Becky con su familia, igual, Ivancito, su familia son longevos. Los que son más nuevos, los que tienen menos tiempo, no han luchado con muchas cosas. Entonces, nuestra iglesia ha ido sustentando, obviamente, formas de creer, doctrina, y queremos entonces, mis hermanos, que podamos revisar parte de esto y hacer algunas propuestas. Y como decía mi hermano Ivancito, la idea es que podamos darle utilidad a esto. El conocimiento sin utilidad, él ya lo mencionó, de nada sirve. Si no impacta mi vida, pues me llevo un poco más de información, un poquito más de datos, y ya en la tarde ya no me acuerdo, ¿no? Ya se acabó el asunto. Entonces, la idea es que por ahí quedaran algunas cosas firmes. Tenemos por ahí, mis hermanos, un objetivo que cumplir, dice la lámina. Dice, realizar un breve análisis comparativo del Antiguo y del Nuevo Pacto, con el propósito de recordar conceptos básicos que han conformado nuestra doctrina, pero también que han beneficiado y afectado nuestra vida personal, familiar y como iglesia, mis hermanos. Miren, por ejemplo, mi hermana Becky, eso ustedes no lo saben, ella me lo confió, me cuenta luego secretos, no es cierto. Me dice que parte de su familia es de Cifiestas, ¿verdad? O de Río Blanco, de la conferencia. Y ella está acá con nosotros, ¿no? Nuestro grupo ya no sé ni cómo se llama, ¿verdad? Pero ellos nos dicen de otra forma, ¿no? Tengo entendido, a lo mejor ahí estoy inventando cosas. ¿Y por qué pongo este ejemplo, mis hermanos? Porque la iglesia ha caminado, en su caminar ha tenido muchas divisiones, y esas divisiones, mis hermanos, obviamente nos han beneficiado y perjudicado. Y a lo mejor por ahí podemos platicar algunas cosas. Comparar el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las iglesias tradicionales, como es Belisario Domínguez, hemos hecho un mix. ¿Sí? Hemos hecho un mix. ¿Qué queremos decir con eso? Que nos regimos por cosas del Antiguo y del Nuevo Pacto. Entonces, en ese mix, mis hermanos,
Hemos ganado y hemos perdido. Y a lo mejor, mis hermanos, tenemos una visión un tanto torcida, déjenme así decirlo, chueca, sobre la visión que deberíamos de tener. Y entonces esa mixtura nos ha diferenciado a través de los años. Alguna vez Dani nos hablaba de esas cosas y nos han beneficiado, pero quizá a la larga nos ha venido perjudicando. Compararlos, recordar lo que creemos, revisar a grosso modo el impacto de creer lo que creemos, en qué nos ha beneficiado y en qué nos ha perjudicado. Siguiente lámina, por favor. Procuro irme rápido, mis hermanos, en esto. Hay una agenda propuesta. Mis hermanos a lo mejor no la alcanzan a ver. Ahí están las fechas. No me la quites, Andresito. Ahí, agenda propuesta. Son los 4 sábados que decía nuestro hermano Abraham, de junio. Vamos a estar por acá trabajando. Y yo espero que ustedes nos acompañen siempre en estas sesiones, no porque nosotros lo vayamos a dar, la verdad que cualquiera de nosotros puede darlo, pero obviamente necesitamos de su colaboración. Miren, hay 10 minutitos finales para observaciones, comentarios. Si surgen bastantes, los podemos mover hacia la siguiente fecha, dentro de 8 días. Los expositores nos ponemos de acuerdo y lo trabajamos. Pero escríbanlas por ahí, ¿no? A lo mejor, oye, tengo duda de esto. Déjame expresar esta idea, adelante, vamos a tener esa oportunidad. Insisto, esta presentación se las vamos a hacer llegar, no se preocupen por copiar algo, lo hacemos a la brevedad. Siguiente lámina, por favor. Queremos empezar, mis hermanos, con una temática del punto número 1, que se llama evolución del pensamiento interpretativo. Su servidor está muy casado con esa idea. No todo mundo la acepta. Es decir, nosotros somos seres que evolucionan, ¿no? No somos los mismos de hace algunos años. Hemos cambiado nuestra forma de pensar, de actuar, de decir, biológicamente y obviamente intelectualmente, cognitivamente. Hemos evolucionado. Pues las instituciones humanas que hemos creado. La iglesia, mis hermanos, la iglesia de Dios del séptimo día es una institución creada por hombres. Hay hermanos que dicen que nuestra iglesia fue creada por Dios. Es un tema de alta discusión, mis hermanos. Porque decimos, es que nuestra iglesia se llama hasta iglesia de Dios porque es de Dios y le damos el fundamento que está en la Escritura. Igual dicen los pentecosteses y los adventistas. ¿Quién va a tener la razón? Platiquen con ellos y ellos van a decir que ellos tienen la razón y pues por supuesto nosotros decimos que nosotros la tenemos. No podemos enfrascarnos en esa discusión estéril que no nos va a llevar a ningún lado. Pero lo que sí podemos hacer, mis hermanos, es revisar brevemente cómo nuestra iglesia nació, se fue construyendo y nos formó a muchos de nosotros. Nuestra iglesia, mis hermanos, por ahí en el área central de México, aquí en la ciudad sobre todo, surgió ahí por los años 20, 30 y había un hombre, se mencionaba un nombre muy famoso entre nosotros. Dice la lámina por ahí, el primer recuadro, dice, a inicios del siglo XX llegó a México el evangelio, característico de nuestra iglesia en la región central de México, en la figura del ministro Isaías Campos. ¿Quién oyó hablar de Isaías Campos? Sí. Ezequías Campos, sí es cierto, ya mi hermana Sarita, es Ezequías Campos. Perdón, gracias. Es nuestro hermano Ezequías. ¿Quién oyó hablar de él? Gracias, pues puros viejos. Él fue el que trajo la doctrina aquí a México. ¿Y quién sabía eso? Pocos, los viejos. Los nuevos dicen, mira, no sé y no me interesa. ¿Saben? Si yo llego a responder eso, no sé y no me interesa la identidad del grupo en el que yo estoy. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Ezequías Campos fue el que, y vivía aquí a la vuelta, mis hermanos.
aquí sobre la 95, ahí todavía viven sus hijos. No sé si ya murieron, pero ahí uno de ellos está en la iglesia de Fiestas, Iglesia de Dios Israelita. ¿Ellos están malditos porque ya no están con nosotros? Pues yo creo que no, y es discutible, ¿no? Perdón, sí, ubíquenme. Ah, correcto. Sí, esa línea. Ahora entiendo por qué está la línea, perdón. Sí, muy bien, mis hermanos. La iglesia cuando nació, nuestra iglesia cuando nació, le gustaba mucho relacionarse con el judaísmo. Una vez nos lo comentó nuestro hermano Dani. ¿Se acuerdan que Dani nos habló de esas cosas con el hermano Baltasar? Ahí viene su nombre, Laureano. Él le gustaba mucho convivir con los judíos. Y la iglesia cuando empezó a tener muchos problemas para jalar gente, jalar jóvenes, adivinen qué hicieron. Pues empezaron a adoptar las fiestas. Y las fiestas, las celebraciones judías y el sábado. Y entonces teníamos, mis hermanos, o empezaba la iglesia a conformar un criterio de una iglesia. Hay hermanos todavía entre nosotros que dicen que nuestra iglesia es una iglesia judío-cristiana. Y aunque hay una gran verdad en eso, al mismo tiempo ha empezado a generar a través de los años una serie de actitudes entre los miembros de la iglesia muy difíciles de manejar. Aquí en Río Blanco, mis hermanos, cuando había un pleito por el dinero, ¿sí? Había hermanos que sacaban la pistola. Andaban armados. Decían los vecinos de enfrente, a mí me gusta, decía uno de enfrente, a mí me gusta cuando se pelean porque ustedes son intensos, son de armas tomar. Sí, mis hermanos. Nuestra iglesia tiene una historia negra, ¿no? Por ahí. Y bueno, se agarraron a golpes. Uno de nuestros ministros aquí, viejo, que nos contaría esas historias de forma maravillosa, Isaac Uribe. Él siendo un joven, mis hermanos. ¿Cómo batalló ahí? Junto con mi familia. Por ahí andaban, cerraban el templo, se encerraban, los de afuera querían tumbar la puerta, se oían los balazos, luchando por el evangelio, hermanos. ¿Sí? Y dicen, ¿por qué? Porque consideraban que el templo era algo sagrado, divino. ¿Por qué? Porque en el templo, ¿quién habita? Dios. ¿Es cierto eso? ¿Aquí habita Dios? ¿En dónde habita Dios? Pero ese conocimiento es del nuevo pacto. El antiguo pacto dice que Él habita aquí. O sea que cuando se consagró este lugar, nuestro Dios se quedó aquí encerradito y nos está esperando cada 8 días. O cuando hacemos este culto, aquí está sentadito en algún lugar. Y dice, ya vino Andrés, ya nuestro Dios dice que bueno, ya llegó uno. Los otros que lleguen cuando quieran. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Nuestro Dios es amplio en misericordia. Y empezamos a inventarnos historias, mis hermanos, pero fantásticas. Algunos inventamos historias maravillosas basadas en la Escritura, mezclando Antiguo y Nuevo Testamento. La iglesia nació siendo muy simpatizante con las ideas judías. Siguiente párrafo dice, se dio realce a la celebración de algunas fiestas, rituales para atraer nuevos creyentes y sujetar la salvación del hombre mediante la observancia de la ley, los 10 mandamientos, algunas otras leyes secundarias, como son la ley de la alimentación, el diezmo, el sábado, entre otras, así concebidas y así como la aceptación del sacrificio del Señor Jesús. Una mezcla de 2 ambientes. Y tenemos textos para comprobarlo, ¿no? A ver, lean rápidamente, alguien quien me ayude por allí, Apocalipsis 14:12. Por favor, si son tan amables, nada más para revivir uno de los textos que esgrimen las iglesias tradicionales como somos nosotros.
Permítenos tantito, Chabelita. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gracias. Y ese texto, junto con nosotros que están ahí, mis hermanos, nos han servido para decir, aquella grande multitud que están delante del trono de nuestro Dios tienen una característica, o tienen dos características. ¿Cuáles son las dos características? Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Bueno, también la ley de la alimentación, entonces ya son 11. Pero también el diezmo, entonces ya son 12. Y luego también, pues otras que nos sirvan, ¿no? O sea, como 13, 14 o 15. ¿Por qué esas? ¿Quién sabe? No sé por qué no hay 20 o 30. El bautismo, a lo mejor una práctica por ahí, ¿no? Entonces decimos, oye, hemos conformado una forma de creer extraña, nos satisface. Yo crecí ahí, así fue enseñado, así lo hablo, mis hermanos. Pero algunos hermanos lo llevan hasta las armas, ¿sí? Somos capaces de defender nuestra fe a golpes si es necesario. Y obviamente no estamos ante esa circunstancia. Tenemos textos para defender nuestra postura. Es buena, es mala, es correcta, hasta dónde hacemos bien en llevarla. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Evolución del pensamiento interpretativo de la Escritura, de la ley, del Evangelio del Señor Jesucristo. El gran problema que tenemos o que hemos tenido para conformar nuestra doctrina, mis hermanos, es la forma en que interpretamos la Escritura. Los métodos hermenéuticos que nos pueden servir para conformar esto. Inclusive entre nosotros, mis hermanos, tenemos una variedad intensa de posiciones, ¿no? Yo lo que he visto que hemos evolucionado, que ya no soportamos, ¿sí? Ya algunos de ustedes me soportan. Hace poco tiempo, el pastor que estaba antes, ese no me soportó. Y me dijo, llégale, mi rey, o vamos a acabar mal. Cuando me dijo eso, ¿qué? ¿Cómo lo interpreto? ¿Te espero allá afuera o qué? ¿Cómo le hacemos? No, pues me corrió así sanamente, ¿no? La única que me despidió correcto fue la hermana Conchita. Ella sí me dio ahí palabras, dice, pues llégale, brother, porque te vaya a ir mal. No, ella no era así. Ustedes lo saben. Y entonces dice uno, oye, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces tiene que caber la prudencia. Cada quien interpreta a su manera. Hoy, gracias, yo así veo uno de los grandes beneficios de mi hermano Iván y su ministerio, es que nos soportamos, ¿sí o no, mis hermanos? Sí, y esa opinión multiforme que tenemos nos ayuda a ir creciendo. Pero es una óptica diferente, más ligada, mis hermanos, a aquello que el Señor Jesucristo predicó. Porque luego nos echamos unos rollazos bien bonitos de amor, de misericordia. Yo siempre luego digo, somos bien románticos para eso, ojalá sea una realidad. Creo que algunas cosas se han vuelto una realidad. Pero hay que estar revisando esto, mis hermanos. Siguiente lámina, por favor. Algo tiene nuestro Dios, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la predicación de mi hermano Iván de hace 8 días? Nuestro Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Siempre que nuestro Dios se acerca al hombre, siempre que trata de establecer relación con él, porque la Biblia nos muestra al Dios que se acerca, no al hombre que se acerca. Y el Dios que se acerca siempre lo hace mediante pactos. Y lo revisábamos con mi hermano Ivancito el sábado pasado. Siguiente lámina, por favor. Tenemos por ahí, mis hermanos, según nuestra temática, tenemos que diferenciar algunos términos que son interesantes. Por ejemplo, al antiguo pacto, ¿cómo le llamamos en la Biblia también?
Antiguo Testamento. Vale la pena revisar algunos conceptos, porque hasta en eso, mis hermanos, llega a haber diferencial de opinión. Y qué bueno que sea así, pero que todo sea para edificación, mis hermanos. Dice por ahí, y ahorita trato de explicar el por qué hacerlo nuevamente. Dice la parte baja de la lámina, cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego, ¿se acuerdan cuándo ocurrió eso? En la Septuaginta, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que por ahí, mucho antes de que naciera el Señor Jesucristo, se mandaron llamar a 72 sabios de Israel y los llevaron a Alejandría, porque allí el emperador de ese momento, emperador mundial, dice, quiero que la Biblia se traduzca al griego. Y entonces sigue diciendo, ellos enfrentaron el problema de cómo expresar la palabra hebrea para pacto. Hace 8 días lo veíamos. ¿Cuál es la palabra? Berit. Una posibilidad de traducción es la palabra al griego sintequé. Y dice que expresaba la idea de mutualidad, un acuerdo o tratado. Esta palabra preserva un aspecto del pacto hebreo, un acuerdo, pero no hizo justicia al énfasis predominante en la iniciativa de Dios, así que los traductores eligieron, en lugar de sintequé, diatequé, una palabra que significa disposición en sus raíces, disposición o arreglo. El común uso helenístico de diatequé es para un testamento o última voluntad, ¿sí? Pero a ver, el diatequé entonces significa 2 cosas. La parte aplicativa, que significa testamento, la última voluntad de un ser antes de morir. El gran problema con el Señor Jesucristo es que sí murió, pero resucitó. Entonces, todavía no nos deja su testamento, pues, aunque sí lo hizo. Pero estamos recurriendo más bien, mis hermanos, a las raíces de esta palabra, que está muy ligado a una disposición o arreglo entre 2 partes. Un pacto entre iguales. Ese también es un pequeño problema, porque tú y yo tenemos un pacto, decía mi hermano Ivancito, ¿no? Tenemos un pacto. ¿Tú tienes un pacto con Dios? ¿Yo tengo un pacto con Dios? Sí, ¿no? ¿Cuándo se firmó el pacto? Dice, pues ni cuenta me di, yo no he firmado nada. Fue firmado en el bautismo, ¿no? Al menos es lo que queremos nosotros. Allí firmamos el pacto. Y entonces, como quedó firmado, ni cuenta nos dimos que firmamos y dijimos, aquí está mi compromiso, ¿no? Entonces, ese es un arreglo entre partes, nada más que no es de igualdad. Nuestro Dios, no somos igual a Dios. Es una parte elevada con una parte baja, se ponen de acuerdo. Y eso tiene implicaciones, mis hermanos. Pero lo vamos a ver más adelante, sin duda alguna. La siguiente lámina dice ahí, mis hermanos, que este pensamiento interpretativo ha tenido una evolución muy particular. Nuestro Dios se ha comprometido a algo, ¿no? En el pacto Dios se compromete a algo. El pacto es obviamente un arreglo entre partes en donde las dos partes se obligan a algo, a cumplir algo. Hay beneficio. Nuestro Dios se comprometió a algo, ¿no? ¿A qué se comprometió, mis hermanos? Estar con nosotros siempre, ¿no? ¿A qué más? En la mañana lo vimos en la escuela sabática, ¿no? Nuestro Dios nos deja. ¿Cuál es tu percepción, mi percepción? Siempre está dándonos provisión. Y las figuras bíblicas que se utilizan son las que están ahí abajo, ¿no? ¿Cuáles son las figuras en rojito? El pastor con su rebaño, el viñador con su viña, el alfarero con el barro, el padre con el hijo y el esposo con su esposa. Nuestro Dios siempre jugando el papel dinámico, el papel obviamente que en el que se le ve siempre cumpliendo su parte. Nosotros, la contraparte, somos los que nos gusta
recibir. Nos gusta hablar mucho de derechos, pero no nos gusta hablar mucho de obligaciones, ¿no? Y a lo mejor ahí ponemos siempre un poquito de peros, ¿no? Ponemos barreras. Y una expresión muy bonita en nuestra iglesia, yo siempre he criticado esto, pues, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de pasar acá, mis hermanos, algunos tenemos la desventaja, déjenme así decirlo, tenemos la desventaja de que somos altamente criticables. ¿Por qué? Porque nos exponemos, ¿no? Yo cuando veo que mi hermano Ivancito ya da mucha oportunidad a muchos que pasan al frente, ya se exponen también. Y ustedes pueden decir, Abraham Gordillo es un hablador, ¿no? Porque cuando me paro, que el día que me den el tema del sábado, voy a entrar en problemas severos. Porque ¿qué les diría del sábado como buenos tradicionalistas? El sábado, ¿cómo se guarda? De tarde a tarde. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Y mis hermanos, ¿hay que hacerlo porque hay que obedecer a Dios? Sí. ¿Y Abraham Gordillo a qué hora llega el sábado? A lo que Iván, Sarita y Becky ya vi que sí me observan. Y me dicen, pues llega cuando quiere y a la hora que quiere. Y hay hermanos que se paran en las iglesias tradicionalistas de nuestra iglesia, que hablan defendiendo enfáticamente la ley y principalmente el sábado, y son unos habladores al frente. Es en lo que nos convertimos algunos que no soportamos lo que decimos con lo que hacemos. Nos volvemos incongruentes en muchas cosas y decimos, oye, ¿por qué no vienes el sábado? Porque es un acuerdo que entendemos hemos tomado nosotros. Pero algunos recurrimos a la ley y decimos, es que en la ley así está escrito. Y habrá quien diga, no, yo así lo veo, mis hermanos, es un acuerdo entre nosotros. Yo el sábado, mis hermanos, les puedo hacer una pregunta por ahí. ¿Por qué guardas el sábado? No me contesten, yo voy a contestar. Porque está escrito en la ley. Porque así debe de ser. Porque es una obligación de mi parte. Y yo les he dicho, no, pues eso es para los del antiguo pacto, eso no es para nosotros. ¿Por qué guardo el sábado, mis hermanos? ¿Qué dice Isaías 58? Algo que al pueblo se le olvidó. Si al sábado lo llamares delicia, santo, agradable, algo a disfrutar en la relación con nuestro Dios, ¿qué voy a estar rescatando? El Evangelio. La parte oculta en la ley que me permite, obviamente, demostrar que el sábado a ustedes les cae muy gordo, porque ¿a qué horas vienen? ¿A qué horas viene Abraham Gordillo? Viene cuando quiere, a la hora que quiere y como se le antoja. Es la libertad de Cristo, ¿no? Y hacemos un mix de historias, mis hermanos, que nos las inventamos y nos justificamos. Dios sabe. Tuve que trabajar el sábado, hermano. Dios sabe que tengo que trabajar el sábado. Pero estuviste de hablador el sábado pasado, que el sábado se guarda de tarde a tarde. ¿Por qué no cumples? Mejor párate al frente y di, yo no voy a platicar de este tema porque me queda grande el chaleco. Voy a hablar de aquello que puedo respaldar con mi acto, mi pensamiento, mi hacer, mi decir, pero aún así no debo de evadir lo otro porque obviamente voy a caer mal, voy a caer en errores, ¿no? El sábado nos sirve de ejemplo, pero eso, mis hermanos, nos sirve para con todo, ¿no? Para todo aquello en que la iglesia tradicional siempre ha vivido, siempre hemos vivido, y nos debilitamos demasiado en eso, mis hermanos. Sabemos que estamos mal, pero lo soportamos, ¿ya no? Lo soportamos y seguimos viviendo igual, por tener una percepción así media extraña. Siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. En el pacto, la obligación de Dios es darnos, nos dice la lámina, pero la obligación del pueblo de Israel en el antiguo pacto, ¿cuál era? Mis hermanos, disculpen mi expresión, yo sé que es una expresión que no debo de utilizar, pero por eso no me subí ella. Es que miren, hasta el templo tiene problemas.
Allí en las iglesias tradicionales hay que poner una línea aquí. Andresito, te lo encargamos porque estás grandote. De aquí para acá es muy santo. Cuidado, es el santísimo. De ahí para acá, hasta aquí es el santo. Y para allá hagan lo que quieran. Es el atrio. Ahí echen relajo si quieren. Sí. Tenemos unas ideas así medias, algunos tenemos medias raras, que dicen, oye, ¿a qué le jugamos? Pues a una interpretación de la Biblia que Dios sabe. Por eso las iglesias tradicionales no permiten a una mujer que se pare ahí al frente. Sí. Y dice uno, ¿por qué no lo permite? No, porque eso es un lugar santo. Es que la mujer, el texto dice que la mujer no se le permite, ¿qué dice el texto literalmente? No se le permite enseñar y tiene que tener tapada la cabeza. Pero dice el texto, ¿para qué? Para orar y profetizar. Entonces, cuando cantemos, hermanas, se pueden quitar el velo, porque el texto no menciona cantar. Yo las invito a que cuando cantemos, pues, las iglesias tradicionales, hermanas, quítate, Esthercita, quítatelo. Pues, no estás profetizando, ni estás orando, ¿no? Quítatelo, ¿no? Bueno, no se lo quiere quitar, pues yo se lo quito, ¿no? Y dice uno, oye, ¿por qué no? Porque tenemos una forma de interpretar las cosas rara, extraña. Cosas que nos convienen, que no nos convienen, que sí me gustan, que no me gustan, obligaciones. El pueblo de Israel, ¿qué dijo? Éxodo 19:8, nosotros haremos todo, y todos dijeron, nosotros le entramos. ¿Y cuándo cumplieron, mis hermanos? No, pues, miren, realmente nunca cumplieron. Eran unos poquitos de seguro los que cumplían, y el resto no cumplían, mis hermanos. Por eso el antiguo pacto hay que analizarlo bien, desde una visión práctica, no tan teórica, para aquello que nos beneficie como ser humano. Siguiente lámina, por favor. La ley ha tenido una evolución y la interpretación de la ley ligada al antiguo pacto ha evolucionado, cambia la comprensión con el tiempo. Miren, por ejemplo, aquí en esta lámina, mis hermanos, tenemos ahí en el segundo parrafito, nos dice así, Andresito, ¿no podías quitar ese? Es que si no ya no lo puedo leer. Bueno, no te apures. Lo leo acá, Andresito, perdón, ya te puse en problema. Lo leo acá, Andresito, dice así, la ley inicialmente es lo dicho y escrito en el Sinaí. Por 3 ocasiones o eventos, mis hermanos. La ley no se dio de un jalón. La ley, pareciera que cuando Moisés subió al monte, se le dijo todo. No. La primera vez, ¿qué es lo único que se le dio, mis hermanos? Los 10 mandamientos nada más, y oralmente hablando. Pues sí, ¿verdad? Ni modo que no hay otra forma. Oralmente hablando, fue la tradición oral. Se le dio la tradición oral a Moisés, y Moisés lo dio oralmente al pueblo. ¿En qué ocasiones? Cuando ya viene escrita en tablas. En la segunda data, cuando Moisés vuelve a subir, baja, pero cuando ve que están con el becerro, la rompe. Y nuestro Dios dice, sí, pues ahora te toca, lábrate unas, y como a ti no te costó trabajo, ahora la vas a hacer. Y pues Moisés se tuvo ahí que hacer esto, ¿no? Y la tercera vez sí ya bajó. O sea, la ley ha sido dada por periodos. Y cuando llegamos al Deuteronomio, que hemos estado estudiando, se da la 4ª vez la ley, es decir, evoluciona su comprensión, su data, su interpretación, y va creciendo en complejidad. ¿Sí? Entonces, esto, mis hermanos, tenemos que tenerlo muy presente. Siguiente lámina, por favor.
Les dejé una tareita por ahí el jueves. Los que entran a la sesión, que son poquitos, por cierto, no sean así, con Dani entraban como 30 y conmigo entran como 12. Ya con que entren 15 ya me doy por bien pagado. Los invitamos, hay una tarea, hay que analizar esa tabla. El sábado ha venido evolucionando a través del tiempo, comprensión, data de la ley, cómo ha sido dada, cómo ha sido interpretada y cómo debe de ser interpretada. La última interpretación de la ley es la de Isaías 58. ¿Sí? A partir de ahí, mis hermanos, los que regresaron de Babilonia, como que empezaron a comprender, pero también la ley jala a la gente, mis hermanos, la jala, y por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo nuevamente a poner orden. Siguiente lámina, por favor. El antiguo pacto, mis hermanos, tiene una serie de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los que están ahí. De todos ellos hay que platicar, mis hermanos. Hay que revisar nuestra concepción, ¿sí? Hay un solo Dios, el pensamiento monoteísta, ¿sí? Hay un lugar. ¿Cuál es el lugar? Jerusalén, en el templo, ¿no? Hay una ley, hay sacerdotes, hay un pueblo santo, también hay condiciones para pertenecer y permanecer al pueblo dentro de este pacto o alianza, y hay promesas como resultado de su obediencia y fidelidad. Entonces, mis hermanos, estos elementos hay que revisarlos. No tenemos tiempo de hacerlo por una obviedad, pero déjenme poner un ejemplo. Ni siquiera voy a poner este ejemplo del Dios único. Déjenme poner un ejemplo rápidamente para terminar. ¿No quieres apagar la presentación, por favor? Mis hermanos, a ver, ayúdenme por ahí. Vean la comprensión de la ley. La ley, con los varones por ahí llegamos a platicar un poquito. La iglesia tradicionalista, o sea, nosotros, decimos que la ley está dividida. Hay una ley, así como en México la ley, tenemos la ley superior que es la Constitución. Y abajo vienen las leyes secundarias, reglamentos, procedimientos. Podemos hacer una estructura de ley. ¿Eso es correcto? Yo creo que sí, hay que darle orden. En la Escritura, mis hermanos, ese orden no existe. Los judíos dicen que la ley tiene 613 preceptos, mandamientos, y dentro de esos 613, ¿ya los leyeron, mis hermanos? ¿Sí? Ahí más o menos. ¿No se pudo abrir? Pues a golpes, mi hermana Sarita. Sí, sí hay que ver. Sí, cómo no. Sí. Los 613 mandamientos, mis hermanos, los judíos ahí meten los 10 mandamientos, ahí están adentro. Ellos no hacen una división. Pero nosotros decimos, pero es que la Escritura sí la hace, ¿no? Y uno dice, pues no, a ver, nos estamos imaginando cosas. Es que primero son los 10 mandamientos y abajo las otras leyes. Bien. Cuando el judío habla de la ley, mis hermanos, vean la evolución. Cuando habla de la ley, a ver, díganme en la época del Deuteronomio, ¿qué era la ley? A ver si me entienden. Yo voy a contestarme porque creo que no me... No, mi hermana Sarita, no, a ver, mi pregunta va por otro lado. Por eso la voy a contestar yo. Porque me tienen, los estoy poniendo a que me adivinen el pensamiento y no creo, ¿verdad? La ley era Éxodo, Números y Levítico. Eso hasta todavía, nada más ellos 3. A la altura del año 1491 antes de Cristo, más o menos, cuando todavía no entran a la tierra prometida. ¿Cuál era la ley? Sí, ni siquiera, a lo mejor el Génesis, la ley era
Éxodo, Levítico y Números. Cuando ya pasan a la tierra prometida, el concepto de ley ahora, ¿cuál es? 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Le fueron añadiendo, está evolucionando, ¿sí? Para la época del Señor Jesús, me salto hasta allá, ya para ir terminando. Para la época del Señor Jesús, a ver, ayúdenme con este texto. A ver si son tan duchos truchos. El Señor les dijo: en vuestra ley está escrito, dioses sois. ¿Dónde está eso escrito? ¿Está en un salmo? Pero ¿en dónde lo dijo el Señor Jesús? Ayúdenme ahí, busquen su Biblia. Se me quedan viendo como diciendo, a ver, ¿qué dice? No sean malitos. ¿En qué evangelio está? Salmos 82, 6. No te oímos bien, Betty. Otra vez, por favor. Bueno, ¿quién lo? El Salmo 82. Perdón, eso es. Está registrado en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo le dice, a ver, díganme cómo está. Lean el texto, por favor. Sí. Bueno, dice, Jesús les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Gracias. El Señor Jesucristo, ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Bueno, no quedamos que la ley eran los cinco libros. Y el Señor Jesucristo, ¿qué en esa época qué se comprendía por ley? También a los salmos. Los salmos era la ley, ¿sí? Entonces decimos, entonces el concepto de ley fue evolucionando, se hizo cada vez más grande. Y ahora nos falta un elemento más que consideraban la ley ellos. Ahí al final de Lucas, cuando van a Emaús, el Señor, ¿qué les dice? Ayúdenme, ya es lo último, mis hermanos, porque ya Abrancito ya me está diciendo, córtale, mi rey. Les empezó a explicar lo que estaba escrito. La ley, Moisés, ¿no lo quieres leer, por favor, Ivancito o Becky? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Ajá, y entonces, mis hermanos, el concepto se amplía también a los profetas. Entonces el concepto de ley para la época del Señor Jesús no solo son los 5 libros, sino son los salmos y los profetas. El concepto se va ampliando. Esa es toda la ley. Esto nos sirve para cuestiones prácticas, sí, mis hermanos, porque obviamente si nosotros somos una iglesia tradicional, lo que está escrito en la ley no es solo poesía, sino que también ¿qué encierra? La ley. Y cuando leo a un profeta y las órdenes que nuestro Dios da a través del profeta, ¿qué estoy leyendo? La ley. Nada más que tú y yo, mis hermanos, disculpen mi expresión coloquial, ya me he vuelto muy grosero, discúlpenme en ese sentido, me vale quesadilla, ¿no? Pues lo dijo Isaías, pues está bien, ¿no? Pues que lo diga y que lo vuelva a repetir. Pero pues no, que la ley es parte del escenario. Pues sí, pero no nos importa mucho, mis hermanos. Ahora, la ley tenía un propósito, tenía que cumplir un propósito en la gente. ¿Se logró? ¿No se logró? Lo vamos a ver la otra sesión. Y yo creo que estaremos viendo estos escenarios si Dios nos lo permite. Mis hermanos, si hubiera, no sé si hay minutitos por ahí. Ya estamos no, mis hermanos, discúlpenme, me pasé.
Me pasé del tiempo. Entonces, si hay una pregunta, un comentario, mis hermanos, anótenlo y la siguiente sesión damos una pequeña oportunidad, porque ya no les di. Me solté hablando y hay que parar a la gente. Sí, Dani, por favor. Duro, Dani. Bueno, no sé si voy a meternos en aprietos a los expositores, pero sí tengo dos comentarios. Uno es, las primeras congregaciones fueron judeocristianas, o sea, fueron como nosotros. Es un argumento que hemos usado y me parece a mí válido. En Jerusalén, sobre todo, y en Judea, pues las congregaciones fueron judeocristianas. Pero también yo creo que muchas de las congregaciones de gentiles fueron judeocristianas y obedecieron leyes que nosotros todavía guardamos. O sea, si pudiéramos en algún momento en su casa leer Hechos 15 del 28 al 29, la resolución del concilio, que no solamente abarca los 10 mandamientos, ¿no? Sino abarca, por ejemplo, dice que se abstengan de sangre y de ahogado. Eso estaba escrito en otras leyes, ¿no? Sí, el otro comentario es que sí hay, me parece a mí, una relación entre testamento y pacto. Es decir, no, obviamente, como tú explicaste, no son lo mismo, pero para hacer un pacto en la antigüedad generalmente tenía que haber un testimonio y un sacrificio. Es decir, había sangre, ¿sí? Y eso era lo que daba testimonio, y de ahí la palabra testamento. Es decir, por eso veo yo ahí la relación entre pacto y testamento, ¿no? Gracias, Dani. No, gracias por enriquecer. Ya ven que tenemos mucho que opinar, ¿no? Por favor, analicen esto, les hacemos llegar la presentación y hagan sus comentarios, mis hermanos. Disculpen que ahorita no les di oportunidad, pero primero Dios, seguimos viendo esto. Les agradecemos muchísimo su atención. ¿Tienes un minuto nada más, por favor? Beatriz quiere participar. Sí, Betty, adelante. Mira, eso de los dioses que Dios nos hace como dioses, tenemos que estudiarlo muy bien, porque también en Éxodo 7:1, Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Entonces la palabra Dios tiene otras connotaciones que me gustaría que lo viéramos. Ese es mi comentario. Y como ese hay muchos versos en la Biblia. Sí, Betty, gracias. Sí, yo creo que lo tomamos en cuenta con gusto. Será en otras pláticas, ¿no? Sí, Betty, gracias. Bueno, mis hermanos, nuevamente gracias.